Creed en sus profetas. Viernes 15 de diciembre 2023, Isaías 22. Profecía acerca del Valle de la Visión. Profecía acerca del Valle de la Visión. ¿Qué pues te sucede para que con todo lo tuyo hayas subido a las azoteas? Oh tú llena de bullicio, ciudad turbulenta, urbe desenfrenada. Tus muertos no fueron muertos a espada ni muertos en guerra. Todos tus oficiales huyeron juntos, sin arcos fueron apresados. Todos los que se encontraron en ti fueron prendidos juntos, a pesar de que habían huido lejos. Por esto he dicho, dejen de mirarme, lloraré amargamente, no insistan en consolarme por la destrucción de la hija de mi pueblo, porque este es día de alboroto, de atropello y de confusión de parte del Señor Dios de los ejércitos en el Valle de la Visión, para derribar las murallas y gritar a las montañas. Elam ha tomado la aljaba, Siria ha irrumpido con carros, Kir ha desnudado el escudo, y ha sucedido que tus más hermosos valles han quedado llenos de carros, y los jinetes se han ubicado junto a las puertas. Ha sido quitada la defensa de Judá. En aquel día pusieron las miradas en las armas de la casa del bosque, vieron que eran muchas las brechas de la ciudad de David, y recogieron las aguas del estanque de abajo. Contaron las casas de Jerusalén y demolieron casas para fortificar la muralla, e hicieron una represa entre los dos muros para las aguas del estanque antiguo. Pero no has puesto la mirada en el que ha hecho esto, no han visto a aquel que hace mucho tiempo lo produjo. Por tanto, en ese día el Señor Dios de los ejércitos convocará al llanto, al duelo, a raparse la cabeza y a ceñirse de cilicio. No obstante, he aquí que hay regocijo y alegría. Se matan vacas y se degüellan ovejas, se come carne y se bebe vino. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Esto ha sido revelado a mis oídos de parte del Señor de los ejércitos. Ciertamente este pecado no les será perdonado hasta que mueran, ha dicho el Señor Dios de los ejércitos. Profecía acerca de Sebna y Eliakim. Así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos. Anda, ve a ese mayordomo, a Sebna, administrador del palacio, y dile, ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes tú aquí para que hayas labrado aquí un sepulcro para ti, como los que labran sus sepulcros en los lugares elevados, o los que esculpen su morada en la peña? He aquí que el Señor te arrojará con violencia, oh hombre poderoso. Él te asirá firmemente y te enrollará bien como a un ovillo para lanzarte a una tierra espaciosa. Allá morirás y allá quedarán tus carros espléndidos, vergüenza de la casa de tu Señor. Yo te depondré de tu puesto y te eliminaré de tu posición. Sucederá en aquel día que yo llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilquías. Lo vestiré con tu túnica y lo ceñiré con tu cinturón. En sus manos entregaré tu autoridad, y él será el padre de los habitantes de Jerusalén y de la casa de Judá. Pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Él abrirá y nadie cerrará. Él cerrará y nadie abrirá. Yo lo clavaré como estaca en lugar firme, y será un trono de honra para la casa de su padre. De él dependerá toda la gloria de la casa de su padre, la prole y la posteridad, y todos los utensilios hasta los más pequeños, desde las fuentes ceremoniales hasta todas las tinajas. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cederá la estaca que estaba clavada en lugar firme, y se romperá y caerá. La carga que se colgó de ella será destruida, porque el Señor ha hablado. El conflicto de los siglos. Capítulo 41. La liberación del pueblo de Dios. Después de su expulsión del Edén, la vida de Adán en la tierra estuvo llena de pesar. Cada hoja marchita, cada víctima ofrecida en sacrificio, cada ajamiento en el hermoso aspecto de la naturaleza, cada mancha en la pureza del hombre, le volvían a recordar su pecado. Terrible fue la agonía del remordimiento cuando notó que aumentaba la iniquidad y que en consternación a sus advertencias se le tachaba de ser él mismo causa del pecado. Con paciencia y humildad soportó, por cerca de 1000 años, el castigo de su transgresión. Se arrepintió sinceramente de su pecado y confió en los méritos del Salvador prometido, y murió en la esperanza de la resurrección. El Hijo de Dios reparó la culpa y caída del hombre, y ahora, merced a la obra de propiciación, Adán es restablecido a su primitiva soberanía. Transportado de dicha, contempla los árboles que hicieron una vez su delicia, los mismos árboles cuyos frutos recogían en los días de su inocencia y dicha. Ve las vides que sus propias manos cultivaron, las mismas flores que se gozaba en cuidar en otros tiempos. Su espíritu abarca toda la escena, comprende que este es en verdad el Edén restaurado
y que es mucho más hermoso ahora que cuando él fue expulsado. El Salvador le lleva al árbol de la vida, toma su fruto glorioso y se lo ofrece para comer. Adán mira en torno suyo y nota a una multitud de los redimidos de su familia que se encuentra en el paraíso de Dios. Entonces arroja su brillante corona a los pies de Jesús y cayendo sobre su pecho abraza al Redentor. Toca luego el arpa de oro y por las bóvedas del cielo repercute el canto triunfal. Digno, digno, digno es el Cordero que fue inmolado y volvió a vivir. La familia de Adán repite los acordes y arroja sus coronas a los pies del Salvador, inclinándose ante él en adoración. Presencian esta reunión los ángeles que lloraron por la caída de Adán y se regocijaron cuando Jesús, una vez resucitado, ascendió al cielo después de haber abierto el sepulcro para todos aquellos que creyesen en su nombre. Ahora contemplan el cumplimiento de la obra de redención y unen sus voces al cántico de alabanza. Delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se halla reunida la compañía de los que salieron victoriosos, de la bestia y de su imagen, y de su señal y del número de su nombre. Con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia. Una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 15, 2 y 3, 14, 1 al 5. Estos son los que han venido de grande tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido hallado engaño. Están sin mácula delante de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Apocalipsis 7, 14 y 15. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor, y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed. Pero no tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, 14 al 17.